¿Quieres saber cómo los grupos de ransomware operan, evolucionan y aterrorizan al mundo digital? Bienvenido a Blue Team sin morir en el intento. Esta sección será dedicada para un análisis profundo de los actores más peligrosos del ciberespacio, porque entender al enemigo es el primer paso para derrotarlo. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa Blue Team sin morir en el intento. En este día, 1 de febrero de 2025, 11:45 de la noche, vamos a iniciar con la primera investigación de esta nueva sección, las siglas Investigación Profunda de Grupos de Ransomware. Como lo prometí, el día de hoy traigo la investigación de este grupo llamado Glop. O algunos lo mencionan como Glop, pero en vez de la O, con un 0. Me sorprende bastante que esta investigación ya la tengo desde hace aproximadamente 5 días, más o menos. Para cuando hice la investigación de Glop, era el grupo con más ataques registrados, obviamente, oficiales. Y ahora que quise darle una última revisada antes del capítulo, resulta que ya está en la tercera posición por debajo de Akira. Y que Akira ahorita ya tiene 75 ataques registrados de manera oficial en lo que va de enero. Me sorprendió bastante que menos de 4 o 5 días ya está en tercer lugar. Me vino un recuerdo de Vietnam, de las inversiones de alto riesgo. Voy perdiendo, amigos, voy perdiendo. Quise meterme a ese mundo y voy perdiendo. Ya llevo más de $60 que estoy perdiendo. Pero bueno, no voy a llorar ahorita. Vamos a concentrarnos entonces, después de la paja, ahora sí a entrar de lleno con el tema de la investigación. Bien, ¿en qué año apareció Glop? Bueno, según los registros apareció en el año 2019. Aprox en ese año fue cuando empezó a ser conocido Glop. Según dicen la investigación, que el origen geográfico de este grupo Glop es de Europa del Este, específicamente en regiones como Rusia o países vecinos. Esta atribución se basa en análisis de investigadores de ciberseguridad, quienes han identificado patrones de comportamiento típicos de actores de esa zona, como evitar ataques a sistemas que utilicen idiomas asociados con la comunidad de estados independientes CEI, una práctica común entre grupos con origen en esa región. Algo interesante que quizá a lo mejor no lo sabías, pero existe ransomware, existe malware, existe código malicioso que no se ejecuta siempre y cuando tengas tu computadora, tu servidor, etcétera, configurado con el idioma que está en esa región de CEI. Si detecta que estás en esa zona o que tienes configurado el idioma de esa zona, no se ejecuta ese ransomware, ese malware, etcétera. Es algo muy interesante. Haciendo una breve investigación de la razón que hay detrás, y son varias. Una de ellas es que el gobierno ruso presiona mucho a los hackers para que su propia gente no los hackee por represalias, porque sí tienen un poquito más desarrollado, sí tienen más desarrollado el tema de la inteligencia de amenazas, tienen más métodos efectivos para encontrar hackers. Entonces, ese en resumen. Entonces, por eso ellos omiten hacer ataque hacia esa zona. Además que también esa zona es neutral. O sea, si ellos son descubiertos y tienen oportunidad de poderse mover, se van a mover a esa zona, porque esas zonas no los pueden tocar. Además que hay convenios con el gobierno. Entonces, pues hay varias razones por las cuales no lo hacen, y por eso se cree que este grupo de Glop está en esa zona, ¿no? La cantidad de víctimas, como mencionaba, para cuando hice el reporte eran 60 víctimas, ahorita ya llevan 64 víctimas en lo que lleva del 1 de enero del 2025 a la fecha. Es importante aclarar ese punto. Ahora, desde el 2019 al 2025 a la fecha, ya llevan 672 víctimas en total. Y la última registrada oficial es Data Consultants. Está en Estados Unidos, imagínense. 672 y todo lo que pudieron haber cobrado, mucho dinero. Ahora bien, vamos a irnos a la parte de la investigación. Vamos ahora en el punto número 2, que es el perfil del grupo.
La historia y la evolución nos dice que el Ransomware Club fue detectado por primera vez en 2019 como una variante del malware CryptoMix, creado para atacar principalmente redes corporativas. Desde sus inicios, Club mostró un enfoque en ataques dirigidos en lugar de ataques masivos, con el objetivo de maximizar el impacto en organizaciones grandes. En el 2020, Club comenzó a incluir capacidades avanzadas para detectar procesos críticos como bases de datos y sistemas de backup, con el objetivo de maximizar el daño. Los atacantes empezaron a enfocarse en infraestructura crítica y grandes empresas, incluyendo los sectores de salud, tecnología y educación. ¿Cómo no? Ya cuando se empiezan a dar cuenta que era rentable poder ser hacker y poder cobrar dinero, pues ahora sí se fueron a lo masivo, a lo grande, ¿no? Las campañas que se volvieron las campañas se volvieron más sofisticadas, explotando vulnerabilidades en software corporativo y enviando correos electrónicos falsificados dirigidos a empleados clave. Algo muy importante aquí, lo que estaban haciendo era hacer ataques a usuarios, empleados que tuvieran acceso privilegiado, ¿no? En otras palabras, esos empleados clave pueden ser directores de algún área, pueden ser jefes que tengan acceso a documento confidencial, documento jugoso para los atacantes, etc. Ahora, vamos a ver cuáles fueron los impactos notables y grandes del 2021 al 2023 por este grupo Club. En 2020 y 2021, Club estuvo involucrado en ataques significativos como el compromiso de los sistemas de Acelion, que afectó a múltiples organizaciones internacionales. Empresas y universidades en todo el mundo, como Stanford Medicine, se vieron afectadas por campañas de Ransomware Club relacionadas con filtraciones de datos. Ya están empezando ahora sí también a afectar a las escuelas, y no solamente a cualquier escuela, sino a una escuela de medicina, y pueden hacer estas filtraciones. Después se empezaron a diversificar. Los atacantes comenzaron a publicar datos robados en un sitio web creado específicamente para extorsionar a las víctimas. El modelo evolucionó hacia una estrategia de Ransomware as a Service, en la que el grupo principal alquilaba el malware a afiliados. ¿Qué es Ransomware as a Service? Es simplemente, imagine el caso hipotético, no es que yo lo vaya a hacer o que yo lo esté haciendo. El caso hipotético de que tu servidor sea un creador de ransomwares, ¿no? Tengo, desarrollo 5 ransomwares diferentes y lo vendo al público para que el público lo pueda usar, para que ellos puedan hacerlo para su propia conveniencia. Entonces yo, como si fuera un producto más cualquiera, yo desarrollo mi ransomware y lo vendo, y la gente lo compra y lo usa para sus propios medios, para lo que quiera, ¿no? Eso ya no me va a importar, ¿no? Eso es el principio de un hacker, ¿no? Yo lo vendo y ya tú sabes para qué lo usas, ¿no? Son fines éticos o fines de estudios o fines de ataque, fines de lucro. Tú sabes lo que haces con eso, como las armas, por ejemplo. Entonces, pues, ese es el Ransomware as a Service. Entonces, empezaron a usar este método también para poder adquirir más afiliados y que puedan recibir más ingresos, ¿no? Una de las actividades o las medidas de contrapresión para deshacer este grupo fueron las operaciones internacionales que fueron por ahí el 2021-2023 también. Varias agencias de ciberseguridad, incluidas la Europol y el FBI, llevaron a cabo acciones conjuntas para desmantelar infraestructuras relacionadas con Club. En 2021 se relacionaron arrestos en Ucrania de individuos sospechosos de estar relacionados con el grupo Club. A pesar de estos esfuerzos, Club sigue activo, adaptándose a nuevas tácticas y exponiendo sus operaciones. Después, en 2024 y 2025, Club continúa siendo una amenaza importante en el panorama del ransomware, atacando tanto empresas públicas como privadas. Ha incorporado nuevas técnicas como el uso de malware más evasivo y ataques a través de vulnerabilidades en aplicaciones de terceros. Sigue siendo un actor clave en el modelo de doble extorsión, con un enfoque en maximizar el impacto financiero y reputacional en las organizaciones víctimas. Ahora, ¿qué nos referimos con ataques a través de vulnerabilidades en aplicaciones de terceros? Es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que tu empresa es una empresa financiera y, bueno, la empresa financiera pues tiene su propia aplicación, ¿no? Vamos a poner que fuera una aplicación de banco. Ellos tienen su aplicación de banco, vamos a suponer que el banco se llame Blue Team, SMI,
y su aplicación es Blue Team CMI para que sus clientes puedan usarla y puedan hacer compras, transferencias, consulta de saldo, movimientos, etcétera, ¿no? Esas serían aplicaciones internas o aplicaciones desarrolladas por la propia organización. Las aplicaciones de terceros es cuando tú usas, por ejemplo, TeamViewer, AnyDesk, que no les recomiendo, que tú usas, por ejemplo, inclusive Office. Esas son aplicaciones de terceros. ¿Por qué? Porque no los desarrollaste tú. Esas aplicaciones de terceros pueden ser útiles o pueden ser necesarias para el funcionamiento de alguna actividad interna para poder cubrir una necesidad del negocio. Esas aplicaciones de terceros es a lo que nos referimos con que los atacantes aprovechan esas brechas, esas vulnerabilidades de esas aplicaciones para poder utilizarlas para fines maliciosos. Ahora, ¿por qué se están enfocando en las aplicaciones de terceros? Porque no hay muchas herramientas que existan en el mercado o quizá a lo mejor el precio es muy elevado para poder hacer parcheo o actualizaciones de seguridad en esas aplicaciones de terceros. Es complicado, vaya. Es complicado poder gestionar las actualizaciones de seguridad, los parcheos de las aplicaciones de terceros en toda la organización. Hablando de laptops, hablando de workstation, es muy complicado. Hablando de servidores, más, ¿no? Porque es más fácil reiniciar una computadora, reiniciar un servidor. Entonces, esto lo saben perfectamente los grupos y lo usan a su favor. Ahora vámonos a las tácticas, técnicas y procedimientos, que en abreviatura sería TTPS, ¿no? En plural. Bien, de las técnicas, tácticas y procedimientos, empezamos con el acceso inicial, que pudiéramos ponerlo entre paréntesis TA0001, y uno de ellos que utiliza el grupo Glob es el phishing, que es el archivo utilizando archivo adjunto de phishing, ¿no? Llega a través de correos electrónicos de phishing que tienen get2 loader, que descargará SDBot y Flowet-IME RAT, ¿no? También uno de los accesos iniciales es explorar la aplicación pública. Llega a través de cualquiera de los siguientes exploits. Ojo aquí, presta mucha atención. CVE 2021-27101, CVE 2021-27102, CVE 2021-27103, CVE 2021-27104 y CVE 2021-35211. Chécate bien este dato, revisa tus inventarios de vulnerabilidades para ver si tú la tienes activa. Si sí la tienes activa, yo te sugiero que le des prioridad para hacer el parcheo a esas primero antes de que las demás. También uno de los accesos iniciales es que se ha informado que las cuentas válidas son las que están utilizando. Utilizan cuentas comprometidas para acceder a las víctimas a través de RDP. Ahora, en la fase de ejecución, lo que utilizan es API nativa. Utiliza API nativa para ejecutar varios comandos y rutinas. También lo que hacen en la ejecución es intérprete de comandos y scripts. Utiliza varios intérpretes de scripts como PowerShell, shell de comandos de Windows y Visual Basic, ¿no? Macros en documentos. También lo que utilizan es ejecución de usuarios. Ejecución del usuario, perdón. La ejecución del usuario es necesaria para llevar a cabo la carga útil de enlace archivo adjunto de phishing. En la fase de persistencia, lo que usan es la ejecución de inicio automático de arranque o inicio de sesión. Crea entradas de ejecución de registro para ejecutar el ransomware como un servicio. También lo que hacen es crear o modificar el proceso del sistema, servicio de Windows. Crea un servicio para ejecutar el ransomware. En la siguiente fase, que es la escalada de privilegios, lo que hacen es la modificación de la política de dominio, modificando la política de grupo. Utiliza credenciales robadas para acceder a los servicios de AD, para obtener privilegios de administrador y atacar otras máquinas dentro de la red. Hace uso, aquí toma nota, del CVE 2021-27102 para escalar privilegios. Se repite, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en el acceso inicial. Y también lo que usan es el flujo de ejecución de secuestros, que es la omisión de WAC. En la fase de evasión de defensa, lo que hacen es enmascaramiento, firma de código no válido.
utiliza las siguientes firmas digitales, que es D de dedo, Very con V, Fado y Top con B de vaca. También en la fase de evasión de defensa lo que usan es perjudicar defensas, deshabilitar o modificar herramientas, que viene siendo la deshabilitación del software relacionado con la seguridad, finalizándolo. También lo que hacen en esa fase es la desofuscación o decodificar archivos o información. La herramienta utilizada para la exfiltración tiene una parte de eliminación de rastros de malware y arroja un archivo codificado en base 64. También en la fase de evasión de defensa lo que hacen es la eliminación de indicador en el host, eliminación de archivo, elimina rastros de sí mismo en la máquina infectada. También lo que hacen es la inyección de proceso, inyección de DLL para entregar otras herramientas y cargas útiles. Una herramienta tiene la capacidad de inyectar su carga útil descargada. Ejecución de comando indirecto, un script de inicio que se ejecuta justo antes de que el sistema llegue a la pantalla de inicio de sesión a través de registros de inicio. Y por último, eliminación del indicador en el host. Borrar los registros de evento de Windows. Borra los archivos de registro del visor de eventos. En la fase de descubrimiento lo que hacen es busca archivos específicos y el directorio relacionado con su cifrado. También lo que hacen en esa fase es la detección de sistemas remotos. Hace uso de herramientas para escaneos de red. También lo que hacen es descubrimiento de procesos, que descubre ciertos procesos para la terminación del proceso. También lo que hacen es identificar la distribución del teclado y otra información del sistema. Era lo que les comentaba. Si ven que la distribución del teclado con información del sistema está relacionado a la región, el ransomware no se ejecuta. También consulta de registros, consulta determinados registros como parte de su rutina. Y también descubre software de seguridad para reconocimiento y terminación. O sea, antes de ejecutar cualquier cosa, van y echan un vistazo, se asoman la cabeza por la ventana, revisan si tiene antivirus, si tiene algún proceso corriendo, la distribución del teclado, todo lo demás, ¿no? Es interesante cómo trabajan estos grupos. En la fase de movimiento lateral, lo que hacen es la transferencia de herramientas. Puede utilizar RDP para transferir el ransomware o las herramientas dentro de la red. También lo que hacen es colocar una copia de la carga útil en el Active Directory comprometido y luego crea un servicio en la máquina de destino para ejecutar la copia de la carga útil. En la fase de colección, lo que hacen es podrían utilizar RDP para buscar manualmente archivos o información valiosa. En la fase de exfiltración, que es la exfiltración a través de servicios web, el Shell Web Due Mode extrae una lista de archivos disponibles de una base de datos MySQL en el FTA y enumera estos archivos y sus metadatos correspondientes. Luego estos se descargarán mediante el Shell Web Due Mode. En la fase de mando y control, utilizan HTTPS para comunicación con su servidor Command and Control. Y en la fase de impacto, utiliza una combinación de Salsa 20, AES y ECDH para cifrar los archivos y la clave. También lo que hacen es eliminación de copias de sombra. Eso es lo que hace o lo que pasa en la parte de técnicas tácticas y procedimientos. Ahora vamos a la parte de la infraestructura. Vámonos aquí por puntos. En el punto 1 están los servidores de Command and Control que utilizan estos grupos, más bien este grupo. La función es controlar las operaciones del ransomware, emitir órdenes y gestionar las comunicaciones con dispositivos comprometidos. También la función es recibir información exfiltrada como credenciales y datos sensibles. Las características es que emplean direcciones IP dinámicas o proxies para ocultar la ubicación real de los servidores. Uso de cifrado para la comunicación entre las máquinas infectadas y el servidor. Y los Command and Control suelen estar alojados en la Darknet, usando dominios .onion accesibles a través de Tor. Esas son las medidas que utilizan en su servidor Command and Control. También la infraestructura de exfiltración, que es robo de datos. Club implementa herramientas como rclone y protocolos como FTP o HTTPS para transferir los datos
robados desde la red de la víctima hacia servidores externos. Importante aquí, rclone es una herramienta que puedes usar para fines prácticos o fines benignos, pero pues, los atacantes también lo usan, pero para fines maliciosos. Entonces, lo recomendable es que tú identifiques si tu organización tiene rclone, plantearse si es necesario utilizarlo, si no podemos utilizar alguno otro que pudiera ser más vigilado y evitar el rclone, ¿no? Si es posible evitarlo a toda costa para que no se use, mejor. También sitios de fugas de datos. La función es publicar información robada como parte de la estrategia de doble extorsión, amenazar a las víctimas con exponer información confidencial si no pagan el rescate. Las características es que Club mantiene un sitio web en la Darknet donde publica fragmentos de los datos robados para demostrar que tienen acceso a información sensible. Las víctimas reciben un enlace a este sitio como parte de la nota de rescate. En la parte de la infraestructura de redes y distribución, utilizan canales de entrega. Club utiliza campañas de phishing altamente dirigidas para distribuir el malware. También emplean exploits en vulnerabilidades de software corporativo para comprometer redes. También las herramientas auxiliares es que usan herramientas legítimas como PSExec, Mimikatz y Cobalt Strike para facilitar el movimiento lateral y la persistencia en la red. Los loaders, como SDB-Bot, actúan como puente entre el sistema infectado y la infraestructura central. Es importante que tomes nota de estas herramientas para que puedas ponerlas en lista negra para que no puedan ser utilizadas en tu organización. Obviamente siempre y cuando validando que no lo estén usando para fines útiles, porque si no puedes generar alguna indisponibilidad en algún proceso de alguna otra área. Pero si planteas que no es necesario, ponlas en lista negra para que si alguien intenta descargarla y o ejecutarla, no sea ejecutada, ¿verdad? También la infraestructura es la parte de la gestión de criptomonedas, la parte de la extorsión del cobro, ¿no? Ellos utilizan carteras de Bitcoin. Club utiliza múltiples wallets para recibir pagos de rescate, dificultando el rastreo. También servicios de mezcla o mixers. Los fondos suelen pasar por servicios de mezcla de criptomonedas para ocultar el origen y destino de los pagos. También procesos automatizados. La nota de rescate incluye direcciones de Bitcoin únicas para cada víctima, lo que permite a los atacantes rastrear pagos sin comprometer su anonimato. Imagínense, tan rastreados están las empresas que hackean y no los hacen mensos de que si no me pagaste, si me pagaste, o que yo sí te pagué, pues es que no lo veo reflejado. Tienen separadas sus carteras por víctima para revisar específicamente en esa cartera si recibió o no recibió el pago y de cuánto fue. Imagínense, está interesante. También la infraestructura de cifrado. El funcionamiento es que el malware contiene algoritmos de cifrado avanzados como AES-256 para cifrar archivos y RSA 2048 para proteger las claves de cifrado. Las claves de cifrado se envían a los servidores Command and Control para evitar su recuperación por las víctimas sin pagar el rescate. Fíjense, aquí yo tenía una duda en la cual no sabía si los grupos desarrollaban su propia encriptación o utilizaban alguna encriptación comercial, ¿no? La conclusión de la respuesta es que sí utilizan encriptación comercial como RSA, SHA-256, AES-256, Triple DES, etc. Ya utilizan esas. Obviamente lo que no comparten es la clave privada, ¿no? Esa es la parte importante para que no puedan encontrar o puedan descifrar más bien o cifrar la información. Y también la desactivación de sistemas de seguridad. Hacen modificaciones automatizadas en sistemas de la víctima para deshabilitar antivirus, firewalls y backups antes del cifrado. Aquí es una historia de terror que puedan encontrar tus backups y las puedan eliminar. Sería una pesadilla, ¿no? Como el meme que dice, oye, pues tronó el servidor, no, pues corre el respaldo. No, pues es que el respaldo está en el mismo servidor. No, pues así ya estamos fritos. Entonces aquí es importante que los backups estén en otra infraestructura que no sea dentro de la misma red. Obviamente eso es algo muy habitual, pero también si tienes poder adquisitivo, ten backups que estén fuera de línea, que no tenga relación con tu infraestructura, que estén fuera de línea, para que por alguna razón el ransomware está muy sofisticado, no vaya a afectar porque está fuera de línea, ¿no? El backup. Bien, también la red de afiliados, el tema de Ransomware as a Service.
Ellos utilizan un modelo de negocio. Club opera bajo un modelo de Ransomware as a Service en el que proporciona el ransomware a afiliados que realizan los ataques. Los afiliados reciben un porcentaje del rescate, mientras que los desarrolladores del ransomware obtienen una parte significativa de las ganancias. Soporte técnico. También tienen soporte técnico los de Club. Los operadores de Club brindan soporte técnico a los afiliados, incluyendo infraestructura de Command and Control, herramientas de cifrado y sitios de fuga. También la evasión y anonimato. Uso de la Darknet. La mayoría de las comunicaciones y actividades, como la publicación de datos y la recepción de pagos, se realizan en la Darknet para evitar el rastreo. También utilizan redes virtuales privadas y proxies. Los atacantes utilizan estas tecnologías para ocultar su ubicación real durante los ataques. Estrategias de evasión. Evitan atacar sistemas que utilizan idiomas de la CEI, Comunidad de Estados Independientes, como Rusia o Ucrania, lo que sugiere su origen geográfico. Bien, ahora ahí te va el punto 3, análisis de ransomware. ¿Cuál es el flujo de ataque? La cadena de infección y técnica. El Ransomware Club TA505 distribuyó por primera vez la detección mediante el uso de un binario firmado y verificado digitalmente para que pareciera un archivo ejecutable legítimo. El grupo lanzó un gran volumen de correos electrónicos de spear phishing que se envió a los empleados de una organización para desencadenar el proceso de infección. En enero de 2020, TA505 cambió el flujo de infección al usar SD-Bot solo para recopilar y filtrar datos al servidor de Command and Control. Acceso inicial. Los actores de amenazas detrás del Ransomware Club utilizan una red establecida de afiliados para obtener acceso inicial y enviar un gran volumen de correos electrónicos de phishing dirigido a los empleados de una organización para inducir la infección. Los actores malintencionados utilizan un RDP comprometido para penetrar en el sistema, ya sea intentando obtener contraseñas de fuerza bruta o explotando algunas vulnerabilidades conocidas. Los siguientes son los exploits de día cero de Kitworks FTA que utilizaron a principios del 2021. Uno de los CVEs que habíamos mencionado es el CVE 2021-27101, que es la inyección de SQL a través de un encabezado de host diseñado. El CVE 2021-27102, que es la ejecución de comandos del sistema operativo a través de una llamada de servicio de web local. El CVE 2021-27103, que es el SSRF, a través de una solicitud POST diseñada. CVE 2021-27104, que es la ejecución de comandos del sistema operativo a través de una solicitud POST diseñada. Se informó que el grupo de ransomware explotó la vulnerabilidad del producto SolarWinds SERP-U, etiquetado como CVE 2021-35211. Importante aquí también, revisa esta parte, este CVE. El kit de herramientas de Ransomware de Club contenía varios tipos de malware para recopilar información, y uno de ellos es el troyano de acceso remoto RAT Flowet AMI. Recopila información e intenta comunicarse con Command and Control servidor para habilitar la descarga de componentes de malware adicionales. También, después de atravesar el servidor de Active Directory, descargará una herramienta de piratería adicional, Cobalt Strike. SD-Bot, otra RAT, propaga la infección de muchas maneras, incluida la explotación de vulnerabilidades y la colocación de copias de sí mismo en unidades extraíbles y recursos compartidos de red. También es capaz de propagarse cuando se comparte a través de redes peer-to-peer. Los actores maliciosos usan SD-Bot para una puerta trasera para permitir que se ejecuten otros comandos y funciones en la computadora comprometida. Movimiento lateral, descubrimiento y evasión defensiva. En esta etapa, el malware busca la información del grupo de trabajo de la máquina para distinguir las máquinas personales de la empresa. Si el grupo de trabajo es el valor predeterminado, el malware detendrá el comportamiento malicioso y se eliminará. Si se devuelve el dominio del servidor Active Directory, una máquina se clasifica como una máquina corporativa. El malware intenta piratear el servidor Active Directory utilizando las vulnerabilidades de bloque de mensajes del servidor SMB y utilizando la herramienta de piratería descargada. Adicionalmente, Cobalt Strike es una herramienta conocida para la explotación posterior que se ha conectado previamente a otras familias de ransomware. Mientras tanto, TinyMetze utiliza para conectar la carcasa
inversa al Command and Control servidor. La cuenta de administrador del servidor Active Directory se utiliza para propagar el ransomware Club a las máquinas de la red interna. En cuanto a SDBot, utiliza el shimming de aplicaciones para preservar la continuidad del ataque y evitar la detección. La exfiltración. Se descubrió que un ataque usó Due Mode para exfiltrar datos robados. La carga útil de ransomware que finaliza varios servicios y procesos de Windows continúa con su rutina de cifrado. Vámonos a las características técnicas. El tipo de cifrado. Los tipos de cifrado que utilizan normalmente es el AES-256, que en sus siglas es Advanced Encryption Standard, utilizado para cifrar archivos rápidamente. También utilizan el RSA 2048 o 4096, Rivets Shamir at Lehman, empleado para cifrar las claves de cifrado AES, lo que dificulta su recuperación sin la clave privada. Extensión de archivos cifrados. Los archivos afectados reciben una extensión específica como .clop, aunque puede variar dependiendo de la versión. El cifrado selectivo prioriza la encriptación de archivos críticos para las operaciones de las víctimas, como bases de datos, documentos financieros y otros datos sensibles. Desactivación de medidas de seguridad. Objetivos principales: deshabilitar antivirus y software de protección mediante scripts automáticos, apagar procesos relacionados con copias de seguridad y servicios de recuperación como Windows Volume Shadow Copies. Las herramientas auxiliares es que usan comandos PowerShell y herramientas legítimas del sistema operativo para borrar copias de seguridad y deshabilitar firewall. Movimiento lateral. Herramientas utilizadas: PS-exec para ejecutar comandos de forma remota en otros sistemas de la red comprometida. Mimikatz para extraer credenciales y obtener acceso administrativo a sistemas adicionales. El objetivo: extender el alcance del ransomware en redes empresariales completas y cifrar el mayor número posible de dispositivos. Persistencia. Técnicas empleadas. Club hace una modificación de claves de registro de Windows para asegurar que el ransomware se ejecute al reiniciar el sistema. Uso de scripts y configuraciones de persistencia para dificultar la eliminación. También exfiltración de datos. Las técnicas. Antes del cifrado, Club roba información sensible para su uso en la estrategia de doble extorsión. Herramientas como rclone y protocolos FTP y SFTP son utilizados para transferir datos a servidores controlados por los atacantes. Evasión de detección, ofuscación del código. Club utiliza técnicas de ofuscación para evitar ser detectado por herramientas de seguridad. Su código puede ser cifrado o empaquetado para dificultar sus análisis por investigadores de malware. Algo muy interesante aquí. Yo vi con mis propios ojos cómo es que utilizaban la inteligencia artificial, algo bien sencillo como lo es ChatGPT, como lo es ahora DeepSeek, que sigue estando bajo la lupa por ataques y por filtraciones, etcétera, que es la competencia de ChatGPT de China recientemente. Bueno, algo tan sencillo como una herramienta como ChatGPT, en la que tú escribías, inclusive ni siquiera escribías el código, te lo hacía la propia ChatGPT. Después de que se generara el código para hacer alguna función, con mismo ChatGPT tú podías eludir ciertos filtros de seguridad de la herramienta para que se haga pasar por algún desarrollador de 20 años de experiencia, bla, 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 y te pueda ofuscar el código. Y yo vi con mis propios ojos cómo estaban ofuscando un código con inteligencia artificial. Primero hicieron la prueba corriendo el malware sin la ofuscación y el EDR lo detectó. Después hicieron la ofuscación con la herramienta, ofuscaron el código, lo ejecutaron y, esa sorpresa, el EDR no lo detectó. Así tan fácil era hacer la ofuscación. Importantísimo, aquí no se me ha ocurrido y no he encontrado en alguna parte en internet o una herramienta que nos ayude contra la ofuscación. Si tú tienes la respuesta, con todo gusto puedes corregirme y puedes ponerlo en los comentarios, que para eso estamos, para aprender, pero hasta donde yo he investigado, hasta donde yo he escuchado y en mi organización y con los proveedores que tenemos, no he encontrado, porque sí he preguntado sinceramente, no he encontrado una herramienta que sea efectiva contra la ofuscación de código. Es muy complicado, la verdad. Vamos a encontrar, a lo mejor con la computación cuántica pudiéramos estar hablando de otra cosa, ¿no? Pero ahorita, hasta donde yo sé, no. También el tema de la exclusión geográfica. Verifica configuraciones regionales del sistema para evitar infectar equipos en países específicos. Eso ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero viene la parte de la evasión de detección.
También la estrategia de distribución, los métodos que utilizan, campañas de phishing con correos electrónicos que contienen archivos adjuntos maliciosos, como documentos de Office con macros, explotación de vulnerabilidades en software corporativo como servidores VPN o aplicaciones de escritorio remoto RDP, uso de malwares auxiliares como SDB-Bot o RATs para preparar el entorno antes del despliegue del ransomware. Importante aquí. Funcionalidades avanzadas. Capacidad de borrar datos. Elimina registros del sistema y archivos de eventos para ocultar su actividad. Compatibilidad multiplataforma. Aunque está diseñado principalmente para sistemas Windows, puede comprometer otros entornos a través de vectores de ataques adicionales. Nota de rescate. Mensaje personalizado. Incluye una nota de rescate en cada sistema comprometido con instrucciones claras para contactar a los atacantes y pagar el rescate. Métodos de comunicación. Uso de correos electrónicos, sitios de contacto en la dark web o portales dedicados para gestionar la negociación. Uso de doble extorsión. La estrategia. Si las víctimas se niegan a pagar, Club amenaza con publicar los datos robados en un sitio de fugas alojado en la Darknet. Dependencias de Ransomware as a Service. Modelo de afiliados. Club permite que afiliados utilicen su ransomware a cambio de una comisión, facilitando ataques globales mediante redes descentralizadas. El impacto. Impacto económico. El impacto se ve reflejado en pérdidas financieras directas, costos de pago de rescates. Las demandas de rescates pueden oscilar entre miles y millones de dólares, dependiendo del tamaño de los datos de la víctima. Pérdidas por interrupción operativa. Las empresas pueden sufrir días o semanas de inactividad, lo que resulta en ingresos perdidos. Costos de recuperación. Gastos relacionados con la restauración de sistemas, servicios de consultoría en ciberseguridad y reemplazo de hardware, software comprometido. Impacto indirecto. Multas por incumplimiento de regulaciones de protección de datos como el GDPR en Europa o la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA. Daños financieros relacionados con demandas legales presentadas por clientes o socios afectados. Impacto en la reputación. Pérdida de confianza. Las empresas atacadas por Club enfrentan una disminución de la confianza por parte de sus clientes, socios y accionistas debido a la percepción de fallas en la seguridad. También los incidentes relacionados con Club suelen ser ampliamente reportados, especialmente si involucran violaciones de datos sensibles o afectan a entidades públicas. Deterioro de la imagen corporativa. La publicación de datos robados en los sitios de fugas de Club puede exponer prácticas empresariales, datos personales de empleados o clientes e información financiera crítica. Ahora vámonos a la parte 4, que son operaciones financieras. El modelo de negocio para el pago normalmente utiliza el pago en criptomoneda y específicamente en Bitcoin. La cantidad de rescate exigido depende del tamaño de la empresa, pero oscila entre los $500,000 y los $20 millones. Ahora vámonos al punto 5, que es la victimología. Sectores afectados por Ransomware Club. Club ha demostrado ser una amenaza significativa para múltiples sectores a nivel mundial, afectando tanto a organizaciones públicas como privadas. Su estrategia se centra en sectores críticos y organizaciones con gran dependencia tecnológica, lo que maximiza el impacto de sus ataques. A continuación se detallan los sectores más afectados. Más afectado fue el salud. El impacto fue que Club atacó hospitales, clínicas y centros médicos, cifrando datos sensibles como historiales clínicos y sistemas de gestión hospitalaria. Las consecuencias fueron la interrupción de servicios médicos críticos, exposición de información confidencial de pacientes. También en el tema de la educación, las universidades y escuelas han sido objetivo, donde Club ha cifrado sistemas de registros académicos, plataformas de aprendizaje en línea y datos de investigación. Las consecuencias es la pérdida de acceso a información académica y de estudiantes, publicación de datos sensibles en la dark web. En la parte de gobierno e infraestructura pública, Club ha dirigido ataques a agencias gubernamentales y servicios públicos, aprovechando su dependencia del sistema tecnológico para servicios esenciales. Las consecuencias es la interrupción de operativas significativas, riesgo de divulgación de datos confidenciales gubernamentales. En el sector financiero, el impacto, los bancos, aseguradores y empresas de servicios financieros han sido blanco de Club, afectando sistemas de transacciones y bases de datos de clientes. Las consecuencias es la pérdida de confianza por parte de los clientes y costos significativos por el pago de rescates y restauraciones de sistemas. Sector tecnológico.
Un ejemplo notable es las vulnerabilidades explotadas en plataformas de transferencia de archivos como Acelon FTA, manufactura e industria también. Ataques a grandes corporaciones industriales en Europa y Asia. También afectó al sector energía y servicios públicos. Un ejemplo notable son los casos relacionados con ataques a sistemas SCADA y OT, comercio minorista o retail. Ataques dirigidos a cadenas de supermercados en América del Norte. Logística y transporte. Ataques a empresas de transportes internacional en Asia y Europa. Ahora, las ubicaciones de las víctimas son las siguientes. En América del Norte, Estados Unidos, Canadá. En Europa está Alemania, Reino Unido, Francia, España, Países Bajos, Italia, Suecia. En Asia, Corea del Sur, Japón, India, Singapur, China. En Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. En América Latina ha afectado a Brasil, a México, Argentina, Chile, Colombia. En África y Medio Oriente, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudita y Egipto. Ahora, ahí te va. Toma nota porque esto es lo más relevante, lo más importante de todo. Las contramedidas y detección. Recomendaciones de seguridad. Auditoría e inventario. Realizar un inventario de los activos y los datos. Identificar dispositivos y software autorizados y no autorizados. Y realizar una auditoría de los registros de eventos e incidentes. Importante aquí, tienes que tener inventario de todo. Tanto de activos, como de datos, como de software, como de servidores, como de información crítica. Uno de los datos que yo me atrevería a decir es que la mayoría de las empresas no tiene identificadas dónde vive la información crítica. ¿Qué servidores son los que tienen almacenada la información, ya sea de clientes, de procesos, de ventas, etcétera, etcétera? Y si no lo tienen identificado, pues es muy difícil poder protegerlos, ¿no? Como bien dice un dicho de un amigo, que es: lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces es importante que tú tengas un inventario. También tienes que configurar y monitorizar. Administrar configuraciones de hardware y software. Otorgar privilegios de administrador y acceso solo cuando sea necesario para el rol de un empleado. Supervisar los puertos, protocolos y servicios de la red. Activar configuraciones de seguridad en dispositivos de infraestructura de red como firewalls y enrutadores. Establecer una lista de software permitido que solo las aplicaciones exijan legítimas. Importante esta parte también, el tema de la visión. Si no tienes identificado qué sistemas tienes monitorizados y qué sistemas no tienes monitorizados, pues no vas a tener identificado qué visibilidad tienes de tu infraestructura para proteger. Si no tienes visibilidad, no sabes que tienes una brecha. También importante el parche y actualización. Llevar a cabo evaluaciones periódicas de vulnerabilidades, realizar parcheos o parcheos virtuales para sistemas operativos y aplicaciones, actualizar software y aplicaciones a sus últimas versiones, incluidas las de terceros, y para evitar ataques como los exploits de FTA de KitWorks, actualiza y parchea la última versión de FTA para eliminar las vulnerabilidades de día cero que fueron liberadas por los actores maliciosos y dedicados a las firmas de ataque. También proteger y recuperar, implementar medidas de protección, copia de seguridad y recuperación de datos, habilitar la autenticación multifactor. También asegurar y defender. Emplear análisis de sandbox para bloquear correos electrónicos maliciosos. Implementar las últimas versiones de las soluciones de seguridad en todas las capas del sistema, incluido el correo electrónico, el endpoint, la web y la red. Detectar los primeros signos de un ataque, como la presencia de herramientas sospechosas en el sistema. Utilizar tecnologías de detección avanzadas, como las impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático. Entrenar y probar. Capacitar y evaluar periódicamente a los empleados en habilidades de seguridad y realizar ejercicios de equipo rojo y pruebas de penetración. Un enfoque de varias capas puede ayudar a las organizaciones a proteger los posibles puntos de entrada del sistema: punto final, correo electrónico, web y red. Las soluciones de seguridad que detectan componentes maliciosos y comportamientos sospechosos también podrían ayudar a proteger a las empresas. O en otras palabras, la defensa en profundidad, que vamos a hablar el siguiente capítulo de los capítulos habituales. Vamos a hablar de la defensa en profundidad, que aquí también está relacionado a esto que acabo de mencionar. Ahora, José, ¿cuáles son los comandos más utilizados por este grupo? Importante aquí, tú puedes
Los Jira Rules puedes usarlos o inclusive puedes también configurar tus CMs para que cuando detone una palabra clave, obviamente la palabra clave va a ser el comando, pueda detectar la alerta. Vamos a poner el ejemplo. Uno de los más utilizados es netuse por este grupo. Entonces, si tú configuras la palabra clave netuse en tu CM, si alguien corre este comando, te va a llegar la alerta y tú vas a poder identificar y vas a poder cuestionar qué pasó, quién lo hizo, por qué lo hizo, etc. netuse es utilizado para mapear unidades de red compartidas. Puede ser empleado para propagar el ransomware en otras máquinas dentro de la red. El ejemplo es netuse // IP y password. Otro comando más utilizado es scstop, comando para detener servicios críticos de seguridad y antivirus antes de ejecutar el ransomware. También task kill, utilizado para finalizar procesos, especialmente aquellos relacionados con herramientas de seguridad. Importantísimo aquí importantísimo. También utilizan el comando del, comando para eliminar archivos. Se puede usar para eliminar archivos de respaldo o datos clave antes de cifrar el sistema. También utilizan el AT de torre, trip, con B de bueno. Modifica los atributos de los archivos como ocultarlos o hacerlos de solo lectura, lo que puede dificultar la eliminación del ransomware. WMIC, utilizado para ejecutar comandos de administración de Windows como la creación de cuentas de usuario maliciosas o la desactivación de configuraciones de seguridad. PowerShell, espacio, guión medio, E de elote, N de nada, C de casa. Ejecuta scripts PowerShell codificados, una técnica común utilizada por los atacantes para ocultar sus comandos. También utilizan netsh, AD de dedo, B de vaca, firewall, utilizado para desactivar el firewall de Windows, permitiendo la comunicación del ransomware con el servidor Command and Control. También utilizan reg, con G de gato, ADD. Modifica el registro de Windows para ejecutar el ransomware de manera persistente o para deshabilitar ciertas funciones de seguridad. También utilizan el comando ftp, curl o wget, herramientas utilizadas para descargar el ransomware o los archivos de configuraciones desde un servidor de Command and Control. También utilizan netstat, se usa para verificar las conexiones de red activas y asegurarse de que el ransomware está enviando datos a su servidor de comandos y control, echo o hecho, utilizado para escribir datos en archivos de texto o scripts maliciosos, como dejar un mensaje de rescate en los archivos cifrados. Shutdown, utilizado para reiniciar o apagar el sistema después de la ejecución del ransomware para evitar su detección por software de seguridad. El comando también que se utiliza es B de vaca, S de sal, admin, utilizado para eliminar las copias de seguridad de Windows, puntos de restauración del sistema, lo que impide la restauración de los datos después de un ataque. Ahora, ya por último, ahí te va. También lo que debes de saber es que existe la pirámide del dolor. La pirámide del dolor no es más que la práctica que se puede usar para amenazas ocultas de la red, que no es otra cosa más que la forma en la que para un atacante puede ser difícil poder modificar el ataque o modificar el código de la herramienta que va a usar. En la base están los valores hash. O sea, para un atacante es fácil cambiar el hash. Tan sencillo es que si yo tengo un malware y el malware tiene su propio hash, tú me bloqueas, yo entro al código, agrego un numeral o agrego un gato y con eso el hash ya no va a ser el mismo y va a ser fácil evadirte otra vez, ¿no? En el siguiente nivel están las direcciones IP. Que en las direcciones IP también, si tú bloqueas mi IP o si yo como atacante veo que bloqueaste la IP que yo usé, tan sencillo es como configurar otro proxy y hacer ataque. Para el atacante es fácil cambiar de IP. El siguiente nivel de la pirámide son los nombres de dominio. Para un atacante, si ve que bloqueaste su dominio, para él es simple poder cambiar de dominio. Se sabe que los hackers pagan por dominios para poder utilizarlos para hacer ataques. Entonces para ellos también es simple poder cambiar de dominio y seguir con su ataque. En la siguiente fase de la pirámide del dolor, el siguiente nivel, está network o artefactos de host,
que estos incluyen patrones de tráfico, configuraciones específicas del malware, claves de registro, rutas de archivos maliciosos, etc. Son más difíciles de cambiar porque están integrados en el ataque y en los sistemas comprometidos. El siguiente nivel son herramientas o tools, software usado por los atacantes como Metasploit, Cobalt Strike, Mimikatz, inclusive desarrollados de manera interna de ellos mismos. Modificar herramientas o desarrollar nuevas requiere más esfuerzo, lo que afecta a la operación del atacante. Por último, están las técnicas, tácticas y procedimientos, que está en la cima de la pirámide del dolor. Métodos y estrategias utilizadas por los atacantes, movimientos laterales, explotación de vulnerabilidades, persistencias, etc. son las más difíciles de cambiar, ya que afectan el modo de operar del adversario. Detectar y mitigar TTPs es la forma más efectiva de defenderse contra un APT, ya que obliga al atacante a replantear todo su enfoque. Y bien, hasta aquí terminamos la investigación profunda de grupos de ransomware Club. Antes de finalizar, quiero recomendarte, si tú estás interesado en estar al día de los ataques, de hackeos, etc. a nivel mundial, te recomiendo que busques y sigas a la página guardiandigital.substack.com, en donde ahí día a día se van subiendo la información y noticias de día cero, etc. Muy recomendable. Es de un amigo mío que también se dedica a aportar a la comunidad y yo te recomiendo que lo sigas. Hasta aquí, muchas gracias por quedarte hasta el final y nos escuchamos en la siguiente investigación. Recuerda, el conocimiento es tu mejor defensa en el mundo digital. Si te gustó esta investigación, comparte este podcast y dale follow a las redes sociales para que juntos podamos construir una comunidad más segura. Nos vemos en el próximo episodio.